Hola, muy buenos días. Hoy es el día del Señor y cómo no, alabarle y bendecirle por todo lo que tenemos aún la vida, que es maravillosa. Teva és la lluança, teva, oh Senyor, tot et glorifiquin totes les nacions. Tu és el que alegres les sortides del teu sol. Els matins i les tardes teves són, Senyor. Teva és la lloança, teva, oh Senyor. Tot et glorifiquin totes les nacions. La paraula de Déu en la primera carta de Pere. Exhorto, doncs, els ancians de la vostra comunitat, ja que comparteixo la mateixa responsabilitat i sóc testimoni de les sofrences del Crist i partícip de la glòria que ha de ser revelada. Pastoreu el ramat de Déu que teniu al vostre càrrec, no per força, sinó amb bona disposició, tal com Déu mana, sense intenció de treure'n profit, sinó amb un propòsit desinteressat. No com a dominadors de l'heretatge, sinó fent-vos model del ramat. Així, quan aparegui el pastor suprem, rebreu la corona perennal de glòria. Així mateix, els més joves, deixeu-vos guiar pels més grans, i tots, els uns envers els altres, enfaixeu-vos d'humilitat, perquè Déu s'oposa als arrogants i concedeix gràcia als humils. Feu-vos humils, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a fi que us exalti quan vingui el moment. Descarregueu damunt d'ell totes les vostres inquietuds, perquè ell es preocupa de vosaltres. Estigueu atents i vigileu. El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar. Resistiu-li ferms en la fe, sabent que la mateixa classe de sofriments afecten els vostres germans que hi ha pel món. I el Déu de tota gràcia, que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restablirà, us afermarà, us enfortirà i us estabilitzarà. Seu és el poder pels segles dels segles. Amén. Hace un tiempo, en una iglesia que yo pastoreaba, les tuve que decir en reunión de diáconos, mirad, yo no tengo que dar cuentas de mi gestión ni a vosotros como diáconos, ni a la iglesia. Es mucho más grave. Yo a quien tengo que dar cuentas de mi gestión es a Dios. Es más grave. Porque fijaros que cuando uno cumple lo que Pedro nos está diciendo que pide Dios, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Imaginaros que todo esto que nos ha leído David, esa manera de ser humildes, de no ser superiores, la cumplieran también los gobernantes de este mundo. Pero vayamos al grano. No podemos dejar de entender que esa humildad la practica el propio Pedro cuando se hace igual a los pastores, ancianos y líderes. Dice compañeros. El propio Pedro, la columna de la iglesia. Él es humilde, porque esa es la lección que nos da este pasaje, la humildad. El pastor no se puede dirigir con superioridad a su iglesia. ¿Por qué? Porque sabéis una cosa, el que se cree superior se ama tanto a sí mismo que le queda poco amor para repartir a los demás. Por el otro lado, la iglesia debe ser humilde, no solamente con el pastor, sino entre los miembros, pero una humildad que en ningún caso comporta sumisión, porque somos iguales delante de Dios, de ese Dios magnífico, el Dios de gracia. No sé qué conocimiento, no sé hasta qué punto tú tienes cercanía o quieres saber de Dios, no lo sé, pero te voy a decir una cosa, es difícil conocer a Dios. Moisés
le preguntó a Dios, dime tu nombre, para conocerlo mejor. Y Dios le dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nombre. Dios es absolutamente otro. Para conocer a Dios, que es tan distinto a nosotros, no es el conocimiento de las cosas que hace, que son importantes, es la experiencia con Él, tener experiencia, conocer la experiencia, lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Eso es lo que nos hará conocer realmente a Dios. Te pueden hablar del chocolate de muchas maneras, de muchas marcas, del cacao, de toda la historia, pero nada de eso se puede comparar a la explosión que produce en nuestros sentidos un trocito de chocolate en la boca. Mira, se me hace salivar y todo. Es que el chocolate es difícil de superar. Dios es igual. No podemos comprender, no podemos entender a Dios por las cosas que Él dice, sino por las cosas que Él hace en nuestra vida. Y Él está dispuesto a hacer esas cosas. Y nos lo dice a través de Cristo. Hermanos, esto no comporta religión. Esto no comporta normas. Esto comporta que solo podemos conocer a Dios realmente a través de aquel que, habiendo sido hombre, puede decir a sus discípulos, puede decirnos a nosotros, el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Porque Él es la viva imagen y la manera como tiene de actuar Jesús, esa manera de actuar, esa manera en la cual Él dice, todos los que estéis trabajados, cansados, los que no tengáis futuro, los que no veáis salida, venid a mí y yo os daré reposo. Dejadme que yo tire de vuestra carga al lado vuestro. Dejadme que lo haga, porque llevaremos la carga mucho mejor. A ese Jesús es al que Dios nos presenta para que a través de Él le conozcamos. ¿Y cómo podemos conocerlo a través de Él? Es muy fácil. Solo tenemos que ver que Jesús es el ejemplo de la humildad, el ejemplo de la obediencia a Dios, porque si nosotros, entre nosotros, tenemos que ser humildes porque somos iguales, ante Dios tendremos que ser sumisos, porque tendremos que hacer lo que Él nos dice, no porque a Él le guste, porque nos conviene, porque todo lo que Dios nos propone es aquello que a nuestra vida nos va a ir bien, es aquello que va a hacer que en nuestra vida las cosas funcionen. Y yo os lo digo por mi propia experiencia. Mirad, una vez recuerdo, en el Hospital del Mar, yo estaba trabajando y tenía un fuerte dolor en la espalda, y entonces le dije al doctor Benito, un médico reumatólogo del Hospital del Mar, esto hace muchos años ya, le pregunté, ¿me puedes visitar? Y él me dijo, oye, ¿te sabría mal que te visite ahora que tengo la clase con los alumnos? Digo, no, en absoluto. Entonces él me hizo poner allí de pie, delante de los alumnos, me levantó la camisa, me miró la espalda, dice, este hombre ha hecho deporte. Digo, sí. Dice, concretamente, jugaba fútbol. Digo, pues sí. Dice, además, este hombre es zurdo. Digo, sí, soy zurdo. Dice, y jugaba fútbol de lateral izquierdo. Digo, sí, cierto. Y a uno de los alumnos no pudo más y le preguntó, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Dice, hombre, porque hemos jugado juntos. ¿Cómo podría hablarte de Dios si yo no hubiera experimentado en mi vida lo que Dios puede hacer en ella? Si yo no hubiera visto que la mano de Dios me ha sacado de muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque he confiado en Él, porque he hecho lo que en realidad Él esperaba que hiciera. Porque, os lo vuelvo a decir, Dios no necesita nada de nosotros. Por eso os decía que no, ir a Dios a través de Cristo no significa la religión, porque la religión es el conjunto de cosas que los seres humanos hacemos para congraciarnos con la divinidad. ¿Y qué cosas puedo hacer yo para un Dios que no necesita nada de mí? Que es un Dios de gracia, un Dios que da, no un Dios que pide, porque no necesita, porque Él lo que tiene es amor. Y cuando da amor, cuando tú das amor, no es para que te lo devuelvan, es para que tú crezcas en el amor. Por eso os voy a decir que en mi experiencia se cumple la expectativa de esperar lo que Dios pueda hacer en mi vida y confiar que lo hará. No es que yo sea perfecto, pero Él lo hará. Porque fijaros que en este pasaje que nos ha leído David, Dios nos va a hacer cosas en nuestra vida. Dice,
Dios nos va a perfeccionar. Ser perfecto no significa no tener fallos. Ser perfecto significa, en el griego antiguo, significa que uno es apto para aquello que ha sido realmente diseñado. Una silla con 4 patas y un respaldo y una madera para sentarse es perfecta porque sirve como silla. Lo que no es perfecto es lo que no sirve. Una silla con 3 patas es difícil que sea perfecta. También dice que nos dará firmeza, porque muchas veces nosotros vivimos en la duda del futuro, vivimos en la duda del presente a veces. Pero Él nos dará firmeza, nos dará capacidad de enfrentar las cosas, porque nos dará también fortaleza, fuerza. En una ocasión a un hombre le dijo, mira, simplemente esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que te dice a ti y me dice a mí. Dios está con nosotros y por esto Él nos pide que nosotros seamos valientes, porque el resultado está en sus manos. Y, como ya dije anteriormente, confiamos en un Dios. ¿Os acordáis que hablamos de José? José fue castigado en la cárcel. Fue castigado a la cárcel. Yo quisiera hacer un apunte que no hice la semana pasada. Fijaros, José fue castigado y quisiera hacer un poquito de reflexión, un poquito de historia de cómo eran las cárceles en Egipto. En Egipto la cárcel no se parecía al sentido que tenemos nosotros de sitio, lugar donde se encierran a los culpables. No, la cárcel en Egipto era un sitio donde las gentes nobles, las gentes que tenían poder, estaban en espera de ser juzgados. Porque a personas esclavas como era José, el castigo no era la prisión, el castigo era el garrotazo. Y Dios salvó a José de ser apaleado, Dios salvó a José de ser castigado físicamente y hizo que lo pusieran en la prisión. Por eso, como me comentaba una hermana, cuando José le dice al copero y al panadero del rey, le dice, hablar de mí a Faraón, no les está pidiendo un trato de favor, les está pidiendo recordar a Faraón que yo soy inocente, porque cuando venga el juicio que yo espero, sea hecha justicia y yo sea libre. Por eso, hermanos, tenemos ese Dios que se preocupa de esos pequeños detalles de sus hijos, como lo hizo José, como lo ha hecho en mi vida en infinidad de ocasiones, como lo veo que lo hace en mi iglesia y que lo hace entre mis hermanos, en mi familia. Por eso yo quiero dejaros este pensamiento. Acercaros a Dios, no para conocer cómo es Dios, sino para experimentar lo que Dios tiene preparado para ti en tu vida, que es mucho. Que el Señor te bendiga. Y ahora que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.